Mateo capítulo 2 nos dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. La cristiandad tiene que responder a algunas preguntas bastante importantes. ¿Asume como verdadera la palabra de Dios y se somete a ella? ¿O va cambiando la palabra de Dios según las épocas, según cómo vienen las modas sociales, según quién gobierna y quién dirige? ¿Tiene la palabra de Dios toda la autoridad o solo en parte cuando nos conviene? Por ejemplo, el libro de Génesis es un relato histórico y fidedigno de cómo llevó a cabo Dios la creación, o es una simple alegoría que nos sirve para ilustrar algún proceso de algo y que se queda en un cuento para los niños. Porque lo que determinemos que es la Escritura va a afectar completamente a toda nuestra comprensión de la vida, de la muerte y de la eternidad. Los creyentes tenemos o debemos tener la convicción profunda de que la Escritura es la palabra de Dios y es la luz, de manera que sea cual sea el tema que tratemos, estamos seguros de lo que nos está diciendo la misma Escritura, porque nos da argumentos y el fundamento de que ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Así que si alguien no cree en la Escritura, cree que algunos libros sobran, cree que algunos textos sobran, o cree que solamente le sirve la portada y la contraportada, pues entonces nos parece muy bien, pero no se puede llamar cristiano. Por ejemplo, cuando llega la Navidad, que quiere decir natividad o nacimiento, y que supuestamente se celebra el nacimiento de Cristo, todos tienen en su mente a los 3 Reyes Magos, o bien a Santa Claus, o bien a Papá Noel, o a cualquier otro invento humano, porque al final lo que se busca es hacer negocio. Es que de esto estamos hablando, de hacer negocio. Y sobre todo también, qué mejor para la población que enlazar una fiesta tras otra y todos los días son fiesta. Qué divertido. Pero cuando estudiamos la Escritura con rigor, vemos que la sociedad va por un camino que ni de lejos tiene su base en la palabra de Dios. Y a esto se suma, curiosamente, la cristiandad, que no se creerá lo que Dios expone con precisión en su palabra, pero que sí aceptará cualquier moda que le imponga la mencionada sociedad. O bien nos metemos en el entorno católico romano, que dicen que la tradición está al mismo nivel que la Escritura. Así que vamos a ver esto de la tradición también un poco así de soslayo. Cuando la palabra mago apareció por primera vez en los escritos de Heródoto, se refería a una tribu que pertenecía a los medos y se llamaba Magi. Parece que debido a que esta tribu estudió las estrellas, el nombre Magi se derivó a mago y se empezó a aplicar a toda la casta sacerdotal, de manera que el mago estaba profundamente interesado en la religión, pero también estudiaba las estrellas y su supuesta influencia sobre los acontecimientos humanos. Los magos no eran simples charlatanes, generalmente creían en un solo Dios, creían en el deber que tiene el hombre de practicar el bien, creían en la necesidad de la oración y en la nobleza del trabajo manual, especialmente el agrícola. Así que creían en el trabajo. Muchos de los comentaristas están de acuerdo en que los magos que cita aquí Mateo, que vinieron de Orientes y que llegaron a Jerusalén, eran o bien medos o bien persas, porque sabéis que el imperio medo-persa era uno solo, pero había 2 cabezas. Aunque
lo que hicieron estos medopersas fue recoger en gran parte el conocimiento de los caldeos, que fue el imperio que cayó a manos de los medopersas, cuando estaba Daniel en en Babilonia. Una razón para esto es que los caldeos o babilónicos también tenían sus sabios, entre los que se encontraban los magos, que son diferentes a los sabios. Si nos vamos a Daniel 2.2, encontramos aquí que el rey hizo llamar a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Luego, si nos vamos al versículo 48 de este capítulo 2, vemos que el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Por lo tanto, aquí Daniel aportó un conocimiento extraordinario a todos los que formaban la casta sacerdotal y a los magos. Por su influencia, estos magos fueron puestos en contacto con el único Dios vivo y verdadero que les transmitió Daniel. Y por supuesto también llegaron a conocer la esperanza del Mesías prometido, que ya desde los orígenes de la vida del hombre sobre la tierra estuvo siempre en el contexto de los profetas. Aunque gran parte de la sabiduría de estos consejeros del rey de Babilonia carecía de valor, como lo muestra claramente el libro de Daniel, porque no sabían adivinar los sueños de Nabucodonosor, sí que se nos ve que a través del estudio, sí que vemos que a través del estudio de las estrellas que realizaban estos astrólogos, aunque más bien deberíamos decir que eran astrónomos, no astrólogos, no se fijaban en la astrología, sino en la astronomía, es el que llegaron a la conclusión de que había una estrella diferente que es la que empezó a guiarles hasta Belén. Aunque las fiestas actuales se celebran en nuestra época con 3 reyes magos, en realidad no se sabe si eran 3, sí se sabe que no eran reyes y poco más se sabe. El hecho de que le ofrecieran al niño 3 regalos dio lugar a la teoría de que eran 3 hombres, pero no hay ningún dato que lo ratifique. Tampoco se identifican sus nombres. Todo el mundo sabe cuáles son los 3 reyes magos. Le preguntas a los niños, todos lo saben de memoria. Messi, Cristiano Ronaldo y no sé quién más. Melchor, Gaspar y Baltasar. Y también había la creencia antigua de que uno vino de la India, otro de Egipto y otro de Grecia. ¿De dónde se lo sacaron? Es la tradición de la Iglesia. Que fueron bautizados por Tomás y que sus huesos fueron encontrados por Santa Elena, la madre del emperador Constantino, 4 siglos después. Porque había allí una pancarta que decía, aquí reposan los huesos de los magos. Y entonces por eso lo encontró. Esto se almacenó o se depositó en la iglesia de Santa Sofía, en Constantinopla, que hoy es Estambul. Por lo tanto, cuando lo conquistaron los turcos, los sacaron rápidamente de allí, los llevaron a Milán y actualmente están en la Catedral de Colonia, por si alguno los quiere visitar y rendirle pleitesía. Los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar no aparecen en la Biblia, ni en Mateo 2, ni en ningún otro texto inspirado. No aparecen. Estos nombres vienen de la tradición cristiana posterior, que se desarrolló entre los siglos 3 al 8. El Evangelio de Mateo solo dice que unos magos de Oriente son los que vinieron, pero fijaos que tampoco dice cuántos eran. No dice que fuesen reyes, no da nombres, no describe nacionalidades. Todo lo demás procede de la tradición católica posterior. Como la tradición católica está a la misma altura que la Biblia, pues aquí lo tenemos. El número 3 no se fija hasta el siglo 3 o 4 y se deduce de los 3 dones que llevaron, oro, incienso y mirra, por lo tanto deberían ser 3 porque llevaron 3 dones. Entre los siglos 5 y 6 aparecen los primeros nombres en manuscritos orientales y se le asignan los nombres que hoy conocemos. Melchor, Gaspar y Baltasar. La primera obra conocida que los recoge juntos data del siglo VIII y desde ese momento se popularizan en toda Europa. Entre los siglos IX y XII la tradición los considera reyes y los primeros
pintores y relatos medievales ya los consolidan con esta imagen. Melchor, todos habéis visto a Melchor, que lleva barba. Entonces Melchor representa a Europa y es un anciano europeo que lleva oro. Gaspar es un hombre joven asiático que lleva incienso, y Baltasar es un hombre de piel negra, africano, que lleva mirra. Y se hizo así para representar a los 3 continentes, que en ese momento existían. Eran los 3 continentes conocidos: Europa, Asia y África. Por eso los 3 reyes adquirieron uno de cada uno de estos continentes. Entonces aquí estaba la inclusión. Aquí la veis ya, no tenemos que esperar a nuestra época. Aquí estuvo la inclusión. Así que tanto esta narrativa de Mateo como en el resto de los escritos bíblicos, bien haremos en estudiar la palabra y alejarnos de las modas y tradiciones de los hombres, que siempre procuran contarnos un cuento de fantasía, como hacen también muchas iglesias con sus decretos, visiones, sanaciones, o bien nos intentan convencer desde los movimientos políticos para que nos creamos la falsa ciencia de que venimos del mono y de que el mundo y la vida ha sido creado por casualidad, y 1000 engaños más que desde la falsa ciencia continuamente inoculan a la población para que se crea sus mentiras. Hoy vamos a ver 5 aspectos que se derivan de nuestro texto. Vamos a ver, en primer lugar, vamos a contextualizar la llegada del rey. En segundo lugar, vamos a ver la búsqueda del rey. En tercer lugar, la disposición para adorar al rey. En cuarto lugar, la reacción de Herodes ante el rey. Y en quinto lugar, la indiferencia religiosa de los religiosos ante el rey. Así que vamos a ver la contextualización de la llegada del rey. Porque cuando estudiamos este acontecimiento que nos expone Mateo, nos encontramos con un texto que no solamente relata un episodio histórico, sino que revela una profunda confrontación entre los reinos de este mundo y el reino de Dios. Aquí empieza ya una lucha latente e importante. Nuestro texto de Mateo nos presenta la llegada de unos magos venidos de Oriente, que eran hombres paganos, extranjeros, ajenos a los pactos y a las promesas de Israel, pero movidos por Dios para reconocer al rey que había nacido en Belén. Curiosamente, como contraste a lo que ocurre dentro de Israel, donde la Escritura era conocida, estudiada y memorizada, nos encontramos una completa indiferencia, una completa frialdad, y en el caso de Herodes, una intención asesina. Vaya, menos mal que eran creyentes, porque si no lo hubieran sido, hubiéramos pensado otra cosa. Aquí vemos, por una parte, la revelación de la universalidad del reino de Cristo, que desde su nacimiento convoca a los pueblos lejanos para rendirle tributo. Y por otra parte también veremos cómo Cristo derriba a los soberbios que se creen semidioses y no aceptan más Dios que ellos mismos. Aquí no solamente puede entrar Herodes, puede entrar cualquiera que tenga tan alto concepto de sí mismo que desprecia absolutamente a Dios y todo lo que en su revelación especial que nos ha dejado en las Escrituras le sobra. John Owen decía que el Evangelio, cuando es verdaderamente entendido, exige adoración y no mera observación intelectual. Y esto es justamente lo que vemos aquí con estos magos de Oriente. No llegan para investigar, no llegan para cuestionar, no llegan para opinar. Fijaos que llegan para adorar, punto. Llegan para adorar. Calvino dijo que Dios quiso atraer a los gentiles hacia Cristo, y esto desde el comienzo, para que nadie pensara que el Evangelio era patrimonio de un solo pueblo. Es que los judíos son los privilegiados en todo, incluso en nuestros días. Bueno, esto es una manipulación de los políticos estratosférica que se ha tragado la gran cristiandad, pero esto no aparece en absoluto en la Escritura. Matthew Henry decía: el primer testimonio de adoración que se le rindió a Cristo en su nacimiento proviene de los gentiles, y el primer rechazo proviene de Herodes, quien se decía que era judío. Aquí vemos el drama permanente. Resulta que los que menos esperábamos que viniesen a adorar son los que más hicieron cuando nació el Salvador.
Por eso Pablo, en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 12, está hablando a los efesios, no a los judíos, estos son gentiles, les dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Nosotros estábamos lejos, pero por la predicación del Evangelio, Dios nos ha llamado a la salvación. Vivimos en un tiempo de confusión, donde el engaño prevalece. Y ya que hay tanto engaño, donde cada día hay noticias de más engaños aún, donde se pervierte la verdad de una forma superlativa, donde la realidad que ocurre en nuestro entorno resulta que la gente ya no sabe qué creer, pues estamos en medio de una zozobra absoluta. Y además, en medio de como todo es mentira, cuando alguien dice una verdad tampoco se la creen, porque todo es mentira. Esa es la situación que ahora está en ebullición continua. Se pretende romper la identidad de la persona, despojarla de lo que es como persona. Se relativizan los principios morales, se retuerce la ley, se desprecia la fe, se expulsa a Dios y a su palabra de las esferas públicas. Pero cuando llegamos a un texto como este, encontramos una gran esperanza, porque a pesar del mundo de engaño en el que vivimos, nos encontramos con este texto que nos recuerda que Cristo no está sujeto a votaciones democráticas. Estoy suponiendo que vivamos en democracia, cosa que no es cierta. Pero no está expuesto a quién vota qué. Tampoco a las corrientes sociológicas que nos dicen por dónde va a ir el movimiento de las sociedades y qué es lo que más les puede interesar para engañarles con más astucia. Tampoco está sometido a corrientes ideológicas ni a voluntades políticas. Está exento de todo esto. Él es el rey. Y fijaos que los magos, unos gentiles, le confiesan como el rey, el rey. Todo lo que está ocurriendo llega de acuerdo a la promesa dada por Dios a David, porque el recién nacido, de nombre Jesús, es el heredero legal del trono. Por eso los magos están hablando del rey, así que ellos sabían de quién estaban hablando. En el libro 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12, le dice el Señor a David: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, un reino eterno, sin fin. Así vimos como en el capítulo 1 de Mateo se dejó bastante claro, al exponernos su genealogía de quién venía Cristo, venía directamente de la línea genealógica de David. Este hijo de David sería firmado su trono para siempre y por lo tanto era un acto de justicia que se le tributara un homenaje real como el que están haciendo ahora los magos. Dice esto en medio el aspecto más importante, que el mensaje del Evangelio y lo que vino a traer Cristo es un mensaje universal, es para todas las naciones. No hay un pueblo privilegiado por encima del resto, a pesar de lo que dicen, como sabéis, los evangélicos de nuestros días, manipulados por intereses políticos, de lo que no se dan ni cuenta. Pero la Escritura es clara cuando dice, por ejemplo, en el texto que leíamos antes de Efesios 2:14, que Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. No hay dos pueblos ya. No está Jerusalén, Israel, los judíos por un lado y los gentiles por otro. Eso ya no existe, ya no existe. Después de la venida de Cristo, se acabó. Poco antes de su ascensión, para confirmar esto, nos encontramos como Mateo 28:18 empieza a hablar, y está allí el Señor exponiendo cuando dice que Jesús se acercó y les habló a los discípulos diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, cuando les enseñéis todas las cosas y las aprendan, las comprendan y las apliquen, yo estoy con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo. Esta es su promesa. Así que aquí vemos que hay una conexión entre el capítulo 1 y 2 de Mateo. El capítulo 1 nos muestra que Jesús ostenta el honor real porque viene de la línea genealógica de David, y es así como lo anunciaban las profecías. Y el capítulo 2 nos muestra que Cristo recibe el honor como rey que es, directamente, por parte de unos gentiles, no por parte de los judíos, que es un dato importante a tener en cuenta. En segundo lugar, vamos a ver la búsqueda del rey. Nuestro texto empieza así: cuando Jesús nació en Belén de Judea. Mateo comienza situando la escena en Belén, la aldea profetizada por Miqueas, como el lugar donde saldría el pastor de Israel. Allí nació también David. Belén era una pequeña aldea y resulta que Dios escogió lo vil y necio del mundo para avergonzar a lo fuerte. Podía haber nacido en Jerusalén, la capital de Israel, o mejor aún, en Roma, la capital del imperio, para darle grandeza, pero no. Nació en una aldea perdida, insignificante. Calvino dice que la elección de Belén destruye la vana confianza en la pompa y en la grandeza humana. Dios coloca majestad y honor donde el hombre no la buscaría jamás. Pues ahí lo tenemos. Así que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, y este detalle que nos da Mateo no es accidental, Mateo quiere establecer un contraste entre dos reyes, uno que es terrenal, Herodes, usurpador, violento, criminal, asesino, sustentado por el imperio, y el otro que es celestial, que es el legítimo rey, que está sustentado por el Padre y que tiene detrás de sí todo el poder para cumplir y llevar a cabo sus propósitos en este mundo. La encarnación directamente es una guerra entre el reino de Dios, que irrumpe en un mundo que domina a Satanás y que domina la soberbia humana. Y aquí entra el libertador. Martin Lloyd-Jones decía que cada aparición de Cristo es una amenaza para los reinos de este mundo, que todos están construidos sobre el orgullo. ¿Conocéis alguno que no sea orgulloso? ¿Algún presidente que sea muy humilde? ¿Algún rey de la antigüedad? Pues vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. El mago, como decía antes, estaba profundamente interesado en la religión y en varios campos relacionados con la religión. Incluía, como decía también, el estudio de las estrellas y la influencia de las estrellas sobre los acontecimientos humanos. Repito que no eran astrólogos, sino astrónomos. Lo significativo es que ellos son gentiles. Es decir, que según nos ha enseñado Pablo en Efesios 2, estaban ajenos a los pactos y a las promesas. Eran gentiles. No tenían por qué saber nada de esto. Mucho menos tendrían la obligación o la disposición de venir a adorar a un rey que ni siquiera era el suyo. Pero vinieron. Así que si nos fijamos cuidadosamente en lo que está aconteciendo, es que Israel tiene la escritura en sus manos, pero no hace nada. Frente a la conducta de estos gentiles que tienen una señal en el cielo y recorren miles de kilómetros para adorar al rey. Pero Israel no. Esto pasa también en nuestros días. Muchos tienen una iglesia de sana doctrina cerca de donde viven y podrían acudir para escuchar a Cristo, pero no quieren, no se mueven. Y otros que viven a miles de kilómetros dicen: si yo pudiera estar en vuestra iglesia, de esto tenemos noticias todos los días, si yo pudiera estar en vuestra iglesia, ¿cómo me gustaría? ¿Cómo ardería mi corazón por estar entre vosotros cantando al Señor, alabándole y uniéndome al resto de los hermanos para adorar su nombre? Así que tenemos un gran privilegio que debemos valorar. ¿Veis? Nos aplauden y todo. Esto nos enseña la doctrina de la gracia soberana de Dios, que llama a quien quiere, mueve a quien quiere, abre el entendimiento de quien quiere, porque estos magos no llegan para adorar al rey porque eran muy inteligentes, sino porque Dios intervino en sus conciencias. Y por eso fueron absolutamente convencidos de lo que estaban haciendo. Como escribió Jonathan Edwards, el corazón natural jamás se inclinaría hacia Cristo si no es movido sobrenaturalmente por el Espíritu,
porque es imposible hacerlo sin la obra especial que lleva a cabo el Espíritu de Dios. Así que aquí surgen algunas preguntas importantes sobre aquella escena y sobre la situación actual de los que se llaman cristianos. ¿Cómo es posible que, teniendo los pactos y las promesas, aquellos judíos cerraran sus ojos para no ver las evidencias y el cumplimiento de las profecías? ¿Cómo es posible que cerraran sus ojos tan drásticamente? ¿Y qué podemos decir de la cristiandad cuando actúa exactamente igual que aquel pueblo de Israel, que no atiende a la palabra de Dios ni actúa en consecuencia? Porque todo es bien, bravo, música, todos, divertimiento total. ¿Y la palabra? ¿Y la palabra? ¿Qué está ocurriendo para que se niegue la autoridad de la Escritura? Para que los que dicen que son creyentes se olviden de Dios y de su palabra, para que sigan la corriente de este mundo, para que se sumen a los relatos tenebrosos de la falsa ciencia y de la falsa religión, y en vez de luchar por la verdad, sean llevados por el engaño y estén tan contentos. ¿Qué es lo que está pasando? En tercer lugar, vamos a ver la adoración al rey. Porque la pregunta de los magos es bastante incisiva. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está el rey de los judíos? Si la repentina aparición de estos extranjeros sorprendió a los ciudadanos de Jerusalén, más lo hace la pregunta que formulan estos extranjeros repetidamente. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está? Fijaos que no preguntan: ¿ha nacido el rey de los judíos? ¿Ha nacido? ¿Alguien lo ha visto? ¿Sabe si ha nacido por fin? No están preguntando esto. Es que lo están afirmando. Es que ya ha nacido y ellos lo saben. Y luego fijaos que llaman a un bebé el rey. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Así que ya lo están identificando como el rey de los judíos. ¿Dónde está? Reconocen en Cristo lo que muchos en Israel negarían durante todo su ministerio, que fuese el rey. Bueno, la cristiandad también hace lo mismo. Es decir, niegan completamente que Cristo sea el rey, a tenor de cómo viven y cómo aplican la enseñanza, si la tienen. Los magos buscaban al rey, pero resulta que nosotros hemos sido encontrados por el rey. Por lo tanto, hay mucho que se nos demanda por haber tenido el privilegio de ser llamados por el rey. Nosotros estábamos lejos de los pactos y de las promesas, como estos magos. Pero a pesar de eso, Dios ya había prometido a Abraham que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Y Pablo nos lo recuerda en Romanos 9:26. En el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios, hijos del Dios viviente. Así que nosotros que estábamos fuera, los gentiles, resulta que Dios nos ha llamado a la salvación. Los magos dan una razón de su búsqueda. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Fijaos cómo Dios adaptó su revelación a su contexto cultural. A Israel le había dado las Escrituras. Ahí podían ver claramente dónde nacería el rey y qué es lo que tendrían que hacer. Pero a los magos les dio una estrella. Así que a unos le da la Escritura, a los magos una estrella. Pero en los dos casos, todo dirige a Cristo. La estrella les dirige a Cristo, las Escrituras le dirigen a Cristo. Dios usa todos los medios para cumplir su propósito. El objetivo es Cristo. Y así se establece. Por supuesto que no podemos entrar a conjeturar sobre el elemento celeste que vieron, porque esto es entrar en fantasía. No se nos dan detalles de este evento. Se nos deja en completa oscuridad y no deberíamos intentar buscar una explicación en cuanto a la identidad de esta estrella, sino que lo que vemos es que la sabiduría de Dios es evidente por el hecho de que les habló a estos astrónomos en su idioma. Es decir, vosotros estáis estudiando las estrellas, pues yo os voy a mostrar algo sorprendente que vais a concebir como un hecho portentoso
que además con toda la enseñanza que tenéis posiblemente de lo que Daniel haya enseñado en su día, vais a deducir rapidísimamente que ha nacido un rey, el rey de los judíos. Y a este rey de los judíos venimos a adorar. Esta es la meta. Repito, no fueron a investigar, ni fueron a debatir, ni fueron para opinar, sino que llegaron allí para adorar, para adorar. Adorar a un bebé, adorar a un rey que resulta que no tiene ejército, adorar a través de la fe, no de la vista. Los puritanos definían la adoración como el acto supremo del alma regenerada. Hoy estamos adorando a Dios. Es el acto supremo del alma regenerada. Todo lo demás se deja fuera del cuadro que nos presenta aquí Mateo, a fin de que todo el énfasis sea puesto en lo más importante. Venimos a adorar, venimos a adorar. A todos los que leen u oyen esta historia, Mateo les está diciendo que también deben hacer lo mismo. Si los magos lo hicieron, gentiles, que tenían un conocimiento bastante vago de todo, y llegaron a la deducción que el Espíritu Santo les guió, pues más nosotros que tenemos las Escrituras. Así que vemos cómo unos paganos llegan desde miles de kilómetros para rendir un tributo de adoración al rey, y resulta que este rey, que ellos han identificado como el rey de los judíos, es también nuestro rey, es también nuestro rey. El Salmo 67 nos dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben, alégrense y gócense las naciones. Este es Cristo. El mensaje que trajo y lo que supuso su obra para morir en la cruz y perdonar los pecados de los suyos es el acto más extraordinario en la historia de la humanidad. Este texto nos muestra una vez más que el Dios eterno no tiene restringida su misericordia a los judíos, por mucho que se empeñen los evangélicos. No tiene restringida su misericordia a los judíos, sino que su amor se expande a todas las naciones. Por eso nos convoca a adorarle. Por eso estamos aquí de todas las naciones. Es una bendición del Señor. Estamos de multitud de naciones reunidos como un solo cuerpo, bajo un mismo espíritu, sirviendo a un mismo Dios, alabando al Dios Trino. Pero como ya sabéis que el mundo es el mundo, Satanás es Satanás y el hombre es el hombre, pues llegamos a nuestro cuarto punto, la reacción de Herodes ante el rey. El texto nos dice que oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Se turbó. Se turbó porque comprendió una verdad que muchos niegan, y es que Cristo es una amenaza para todo aquel que quiera seguir siendo el dueño único y absoluto de su vida. Es una amenaza. A esto, a quien tenga esta concepción de sí mismo, se le llama soberbia. O sea, eres un soberbio. Para acercarte a Cristo hay que hacerlo humildemente, porque nosotros no somos dueños ni nada. Solamente tienes que empezar a pensar un poco, y no eres dueño de nada. Tengo una casa, pues como el gobierno se empeñe, te quedas sin casa. Estoy pagando una hipoteca, pues como el banco se empeñe, te quedas sin casa. Tengo un buen trabajo, pues vamos, te puede durar, a mañana no llegas. O sea, no eres dueño de nada. Así que nos tenemos que acercar a Cristo humildemente, porque nosotros no somos dueños de nada, mucho menos de nuestra vida, y mucho menos de la eternidad, mucho menos. Creer en Cristo significa decir no a muchas cosas a las que nuestra condición natural y la seducción del mundo nos arrastra, pero tenemos que aprender a decir no, de acuerdo a la obediencia que nos reclama la Escritura. Es muy cómodo ir por el camino ancho, solamente hay que dejarse arrastrar. No tienes que pagar ningún precio, ahora. No tienes que decir no a nada, pero el Evangelio marca otro camino, donde hay que negarse a uno mismo y decir no a muchas cosas, a muchas cosas. Toda Jerusalén se turba junto a Herodes. Qué cosa más curiosa. ¿Y por qué se turba Jerusalén junto a Herodes? ¿Por qué? Porque prefiere la estabilidad política, aunque estén sometidos al imperio y sean gobernados por un cruel hijo de Satanás,
que todo se inquiete de acuerdo a que viene un rey que posiblemente cambiará toda la estructura de lo que ellos conocían hasta ese momento. Y no querían cambiar nada, estaban más o menos cómodos. Por supuesto se quejaban del imperio, bla, 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 pero tampoco había mucha razón para ir en contra. Así que este Mesías, este Cristo, este Rey que les anunciaban, les va a inquietar en todo. Y así viven muchos en nuestros días. Prefieren vivir en paz con el pecado y con el mundo, sirviendo a Satanás, antes que someterse a Cristo y luchar a favor de la justicia y de la verdad. Mejor dejarse arrastrar, porque no tienes que hacer nada. Es todo comodidad. Lo que tú quieras, lo tienes aquí. Luego veremos cuando partas de aquí y te vayas a la eternidad, dónde vas a estar. El asunto es que por raza y nacionalidad, Herodes no era judío. Herodes no era judío. Aunque a veces por razones políticas, él fomentaba el punto de vista propuesto por algunos de que él era descendiente de reyes y de nobles antepasados judíos. En esto le pasaba a Herodes como a muchos evangélicos de nuestros días, que se afanan absurdamente por ser judíos, cuando se deberían afanar por ser salvos. Un pequeño matiz, pero están más enfocados en una cosa que en la otra. El padre de Herodes era Antípater, edomita. Los edomitas vienen de la línea de Saúl. También Ciprus, su madre, era Nabatea. Procedía de un reino árabe al oriente de Palestina. Cuando los edomitas, que también se llamaron idumeos, fueron conquistados por Juan Hircano, esto les obligó a que abrazasen la religión judía a la fuerza. Por lo tanto, no es sorprendente que a veces se diga que Herodes practicaba la religión judía. Como aquí casi todo el mundo en España y en Latinoamérica es católico, todo el mundo es católico, pero una cosa es que eso sea la cultura y otra cosa es que uno lo sea de verdad. Pues así estaba Herodes. Ni era judío ni le interesaba lo más mínimo, porque su única obsesión era el trono, el trono. Cuando Herodes se enteró de que el rey de los judíos había nacido, se aterrorizó, porque había una amenaza contra su trono. Y esto este hombre lo tenía bastante claro. Si tenéis la oportunidad de buscar la biografía de Herodes, llamado el Grande, por alguna razón se llamaba el Grande, y es porque era un asesino despiadado, veréis su genealogía, veréis sus ancestros y todo lo que hizo en Judea para acabar con cualquiera que tuviese la más mínima posibilidad de llegar al trono. Es decir, había muertes súbitas y no sabían por qué era. Pues resulta que la mano de Herodes estaba detrás. Entonces no es sorprendente que un hombre con la disposición de Herodes se alarmase con la sola mención de un rey de los judíos distinto a él mismo, porque él era el único y absoluto rey de los judíos, que había sido nombrado por Roma y que había llegado aquí después de muchos años de asesinatos, de crueldad, de envidias, de venganzas, de adulaciones. Por lo tanto, guardaba su posición celosamente. Era un soberbio estratosférico. Por el relato de Mateo, no parece que los habitantes de Jerusalén se hubieran impresionado por la pregunta de los magos. Lo que el texto está diciendo es que estaban bastante afectados por cómo iba a reaccionar Herodes ante esa pregunta. No por la pregunta, sino por la reacción de Herodes, porque lo conocían. Sabían quién era Herodes, sabían todos sus manejos y sus tretas para seguir afianzándose en el poder y cómo no le temblaba la mano en aniquilar a lo que fuera y a quien fuera. Por otra parte, él era muy adulador de la clase política de la alta Roma, es decir, del emperador y todos los que habían a su lado. Era un adulador extraordinario y era muy vengativo con los que tenía debajo, típico de cualquier rey de la época y de los nuestros también. Su astucia, su engaño, su perversidad, su crueldad era extraordinario. Por eso se le llamó Herodes el Grande, por esto, por todos sus atributos, que ninguno tiene que ver nada con el bien. Herodes fue un tirano cruel y sanguinario que se deshizo de todos los que pudieran privarlo del poder que lo ostentaba. Vivía en un tiempo
en el que la esperanza de liberación por la llegada del Mesías prometido estaba candente en el corazón de muchos piadosos en Israel. Por lo tanto, esto también les llegaba a sus oídos. Y el hecho de que se anunciaba que el rey de los judíos había nacido y resulta que el rey de los judíos, por deducciones lógicas, era el mismo que el Mesías, pues esto lo atribuló bastante, porque pensó que había una amenaza muy seria para su gobierno, para su reinado. Con su pregunta, los magos habían perturbado grandemente a Herodes, pero como era una persona astuta, ya sabéis que todos los malos son muy astutos, no quiso matar a estos hombres, porque esto le impediría descubrir a quién se refería esta noticia que ellos traían del rey de los judíos. Quería descubrir al rey de los judíos, por lo tanto, no quiso inmiscuirse para quitarlos de en medio. Porque después de todo, a quien Herodes quería eliminar no era a los magos, sino al rey de los judíos. Así que Herodes estaba lo suficientemente familiarizado con la religión judía como para saber que en los antiguos escritos había una alusión directa al lugar donde iba a nacer el Mesías. Así que Herodes supo exactamente dónde tenía que acudir para obtener la información que necesitaba. Convocó a los representantes oficiales de los judíos, todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, nos dice el texto, y que probablemente constituirían el Sanedrín, el órgano de gobierno mayor dentro del judaísmo. Los principales sacerdotes eran el sumo sacerdote y todos los altos dignatarios de entre cuyas filas se elegiría al sumo sacerdote, los escribas, que eran hombres de letras, que estudiaban y enseñaban la ley de Dios. Por lo tanto, a este cuerpo oficial de estudiosos es a quienes Herodes les plantea la pregunta acerca de en qué lugar va a nacer el Mesías, en qué lugar va a nacer el Cristo. Y esto nos lleva a nuestro quinto y último punto, la indiferencia de los religiosos. Estos hombres conocían las Escrituras, eran los maestros de Israel, los maestros. Ellos enseñaban la Escritura al pueblo. De manera que le pudieron dar luz a Herodes acerca de lo que los profetas habían dicho. Buscaron, citaron el texto y explicaron su contenido. Pero lo más sorprendente es que cuando lo exponen ante Herodes, y a pesar de todas las evidencias que tienen ante ellos de que en Belén va a nacer el Mesías y de los anuncios y cómo estaba el ambiente de caldeado, en vez de tomar la decisión de investigar e ir a ver qué estaba pasando, se van a su casa. Pero esto eran los maestros, que tenían delante de sus ojos las profecías, que Herodes estaba inquieto porque había detectado que estaba ocurriendo aquello que los profetas estaban anunciando. Y estos hombres estudiosos de la ley y de las Escrituras deberían haber hecho algo. Pues se fueron a su casa. Citan Miqueas 5:2 correctamente, pero no tienen la más mínima intención de verificar estos hechos y de ver si realmente están ante el acontecimiento más extraordinario que se anunció desde los orígenes de la vida del hombre sobre la tierra y que después fue proclamado siglo tras siglo por todos y cada uno de los profetas de Israel. Todo tenía que ver con la llegada del Mesías prometido. La esperanza de Israel la tienen ante ellos y se van a su casa. Es tremendo. Vamos, nos recuerda bastante la cristiandad de nuestra época. Para empezar, ni siquiera se saben las Escrituras. Pero cuando se les exponen las Escrituras, lo único que hacen es insultar. Pero si son creyentes, supuestamente, pues no. Sorprendentemente, su disposición para indagar fue nula, lo cual nos deja perplejos, porque tiene su consecuente en la cristiandad. La Escritura nos sigue hablando desde temprano y sin cesar. Pero vemos a la cristiandad seguir las modas de pensamiento. Ahora hay que pensar esto. Ahora las mujeres pastoras. Pues las mujeres pastoras. Dentro de poco tendremos un simio. Pues un simio, no importa. Si es lo que nos diga la cultura y la sociedad y las modas culturales, es lo que tenemos que hacer. Pero pronto tendremos la IA. No os olvidéis. Tendremos aquí un espectro que le diremos, hoy no vas a hablar sobre esto. Le damos al botón y aquí el espectro nos empieza a hablar. Y nos va a hablar bien. Pero no sé yo si esto está muy de acuerdo a lo que merece la Escritura de importancia. Los únicos que demostraron
aquellos hombres que pertenecían a la clase sacerdotal y a la gran sabiduría de los religiosos judíos, lo único que demostraron es tener una gran indiferencia religiosa. Indiferencia religiosa. Esto es peor que la ignorancia, porque si no sabes, pues no sabes. Pero que ignores lo que sabes a propósito, esto sí que es un delito. Que la Escritura nos llame a ciertas cosas desde temprano y sin cesar, y que lo ignoremos, esto sí que es un delito. Y así nos encontramos hoy a miles de predicadores que están en la misma situación que estos sacerdotes y escribas. No les importa lo más mínimo el Evangelio ni Cristo, a tenor de cómo retuercen las Escrituras, que es lo que hicieron los escribas. Por ejemplo, fijaos en lo que los escribas le están diciendo a Herodes, que dice Miqueas 5.2, y lo que dice Miqueas 5.2, que no es lo mismo. Fijaos, Mateo 2.6. Le citan supuestamente el texto profético. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ahora nos vamos al texto original. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Pues hay una diferencia. Uno es el guiador. Estamos delante de Herodes. Herodes. ¿Cómo le vamos a llevar la contra a Herodes? ¿Cómo le vamos a inquietar con algo que dicen los profetas y que se va a pegar un rebote que, como se enfade mucho, nos corta el cuello? Así que en Belén saldrá un guiador. Pues un guiador puede ser mi padre, puede ser cualquiera, un guiador. Pero el texto dice el Señor. Pero esto lo omitieron a propósito, por miedo a Herodes. ¿Y qué es lo que hace la cristiandad en muchos casos? Por miedo al poder civil, porque malinterpretan las Escrituras y entonces dicen, tenemos que obedecer al poder civil, sea lo que sea que diga. Esto es falso completamente. Tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquiera. En el artículo de hoy, en el boletín de hoy acerca de los padres, también se nos enseña allí, si tu padre te está obligando a hacer algo que vaya en contra de la ley de Dios, no lo puedes hacer. Dios es primero, después tu padre. Así que, ¿qué vamos a decir de los gobiernos? Dios es primero, después el gobierno. No podemos someternos al poder civil con los ojos cerrados. Dios es lo primero. Y esto es aquí lo que tenemos delante de en nuestro texto. Los escribas intentaron suavizar el poder y la relevancia que tendría el Mesías, porque al definirlo como Señor, es quien tiene el poder y requiere reverencia, es el Señor. Y más en aquella época y cultura, te tienes que inclinar, pero esto lo omiten a propósito. Luego la línea final de Mateo 2.6 tiene una gran semejanza con lo que encontramos en el libro 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 2, porque según el contexto, las tribus de Israel vienen a David con la petición unánime de que sea su rey. Israel quiere reconocer a su rey. Fijaos lo que dice el libro 2 de Samuel, capítulo 5. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Así que aquí tenemos cómo el rey David fue entronizado para cumplir todo lo que también las promesas decían sobre él. Pero para dar énfasis a su petición, citan las palabras que Dios en una ocasión anterior había dirigido a David. Tú apacentarás a mi pueblo Israel, tú guiarás a mi pueblo. Pero lo están tergiversando porque no es lo que dice el profeta, es lo que ellos manipularon para evitarse el problema con Herodes. El Sanedrín aplicó correctamente estas palabras al Hijo y Señor de David, es decir, al Mesías. Y aunque suavizaron el texto, como digo, para no alimentar más la ira de Herodes, ni por un momento, ni Herodes ni el Sanedrín dudaron de que la referencia de Miqueas
cuando dice, pero tú, Belén Efrata, y la referencia final que hace el libro segundo de Samuel, no dudaron ni un momento en que se referían a una persona, no estaban hablando de una nación. Por ejemplo, esto es curioso porque en la cristiandad toman los textos como Romanos 9, cuando hablan de Jacob y Esaú, y los evangelicoides de nuestros días dicen que esos son dos naciones, y entonces no se refieren a Jacob y Esaú literalmente, sino a dos naciones. Bien, pues aquí, como no era tonto Herodes, ni eran tontos los escribas, están definiendo que el Mesías y aquel a quien hace referencia David eran la misma persona. Eran el rey de los judíos que había nacido. Y por lo tanto Herodes tenía bastantes argumentos para temblar respecto al futuro de su reino, de su trono. ¿A qué conclusión nos lleva toda esta historia que hemos narrado sobre la llegada de los magos y la percepción que tuvieron tanto los judíos como Herodes? Pues tenemos que observar bien la escena. En primer lugar, unos magos recorren miles de kilómetros para adorar al rey. Y los judíos que estaban allí al lado se van a su casa. La pregunta entonces es, ¿tú tienes la disposición de los magos o de los escribas? ¿Cuál es tu disposición? Para la comodidad, claro. Si me puedo quedar en mi casa escuchando el sermón y a medio del sermón me voy a hacer un café y luego vuelvo y luego entretengo a los niños y luego me voy. Qué cómodo, ¿verdad? Qué divertido. Esto es, la siguiente pregunta que hay que hacer es, ¿te estás dejando llevar por la pereza? Claro. Porque no te importa en absoluto servir a Dios en su día de acuerdo a lo que Él demanda, trayendo tus sacrificios espirituales, que son sacrificios, que no es alimentar mi pereza o lo que a mí me gusta, es que es un sacrificio. Es un sacrificio venir a adorar al Señor. Muchas hermanas, como he dicho, vienen de 2 horas y media de distancia y están aquí todos los domingos. Es un sacrificio. En segundo lugar, a lo que nos lleva el texto es a que adoremos de corazón a Dios conforme a su palabra, con solemnidad y reverencia, reconociendo delante de quién estamos, porque adorar no es una experiencia emocional, que nos lo pasamos bien y es muy divertido, no, es el sentimiento que debe salir de un corazón que ha sido llamado por Dios a la salvación y que viene para escuchar la voz de Dios y seguir siendo alimentado por medio de su palabra. Esta es la disposición que tenemos que venir, con la que tenemos que venir a la adoración. En tercer lugar, si tienes hijos, edúcales en el temor del Señor. Guíales a Cristo, que es su Rey. Guíales a Cristo, que es su Rey. Cristo no es alguien decorativo para la Navidad. Bueno, llega la Navidad, nos acordamos. Nació el Señor, pero hasta el año que viene nadie más se acuerda. Pero nació el Señor, ¿qué quiere decir? ¿Cuáles son sus implicaciones? ¿Qué es lo que vino a hacer? ¿Para qué vino a morir? En cuarto lugar, no permitas que el Herodes de nuestra época, que es el Herodes cultural, se imponga sobre ti para decirte qué debes creer. ¿Qué debes creer? ¿Eso te lo va a decir Herodes o te lo va a decir la palabra de Dios? Así que no permitas que el Herodes de nuestra época, la cultura que nos envuelve, la sociedad que manipula absolutamente todo, por los poderes que la gobiernan, nos diga cómo tenemos que adorar, a quién tenemos que adorar, cuándo tenemos que hacerlo. Esto no es de la competencia de ellos, es de la competencia de Dios y es a quien tenemos que obedecer. En quinto lugar, recuerda que la Iglesia debe ser luz a las naciones, como aquella estrella que guió a estos hombres a Cristo. De manera que si formas parte de la Iglesia, ora por tu Iglesia, ama a tu Iglesia, colabora en lo que puedas con tu Iglesia, sea un buen testimonio para tu Iglesia. Busca la paz en medio de tu Iglesia, porque la Iglesia tiene que seguir siendo luz. Y lo seguirá siendo con la ayuda de todos. Todos tenemos que estar trabajando en este mismo objetivo. En sexto lugar, recuerda que Cristo sigue provocando turbación a los poderes de este mundo. Les inquieta, lo quieren eliminar por todos
por todos los lados, de la Constitución Europea. Quieren quitar cualquier vestigio que hable de Dios. Nuestra civilización culturalmente es cristiana. No, ya no es cristiana, ya no queremos saber nada de Cristo. Todos los poderes están en contra de Cristo. Queridos hermanos, esto no es nuevo. Ya pasó cuando nació el Señor, y lo vemos con Herodes. Así que esto lo vamos a tener mientras que el mundo sea mundo. Pero el mundo se acabará, y ellos también. Así que mientras tanto tenemos que saber con qué armas luchamos y a qué enemigo nos enfrentamos, y suplicar al Señor que nos ayude en medio de toda esta batalla. Y en séptimo lugar, la Iglesia debe mostrar permanentemente que aunque los Herodes de este mundo cambien, y hoy sea Pepito, mañana Juanito, o esperemos que venga un gran político que nos saque de todas las miserias que nos... Bueno, esto soñar está bien, pero la realidad no es así. Así que no pongamos nuestras esperanzas en los Herodes de este mundo, porque todos son iguales. Cambian de collar, pero el perro es el mismo. La Iglesia debe mostrar permanentemente que aunque los Herodes de este mundo cambien, Cristo no cambia, permanece para siempre. Y este es nuestro sustento. Cristo no cambia, su palabra es la misma, sus promesas siguen vigentes. La esperanza que tenemos en Cristo sobre nuestra salvación y la vida eterna siguen intocables. Él es el Rey eterno que vino precisamente para sacarte de la esclavitud de Satanás y llevarte a su reino. Y en esto debemos regocijarnos, porque lo de este mundo, aparte de que todo se pasa, vamos a ir de mal en peor. Pero tenemos una esperanza cierta en los cielos, y ahí tiene que estar nuestro corazón, ahí tiene que estar nuestra motivación, ahí tiene que estar nuestra alegría en todo lo que Dios en Cristo ganó para nosotros.